Mi nombre es Sebastián Maldonado Suárez, estudiante de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, y hablaré sobre unos sucesos experimentados en Barranquilla eh, durante el Bogotazo. Voy a referenciar todo el momento un artículo del investigador de la Universidad del Magdalena, Adriano Guerra, que se titula El poder de la multitud. El día 9 de abril de 1948 y los días posteriores fueron días verdaderamente caóticos en Barranquilla. Y lo que permite evidenciar la investigación del profesor Adriano Guerra y es su hipótesis, es que si bien no había un liderazgo explícito, evidente en la ciudad, que organizase, por ejemplo, las marchas y las acciones cometidas, bien es cierto que dentro de la militancia liberal habían ciertos sitios, ciertos lugares que eran símbolos de represión hacia las ideas y la militancia liberal, por lo que en los días posteriores a lo que fue el fenómeno del Bogotazo, en Barranquilla los militantes del Partido Liberal se centraron en estos puntos. Dentro de la conciencia de los manifestantes estaba reunirse en el centro de la ciudad. Los puntos de encuentro fueron la Plaza San Nicolás y el Paseo Bolívar. De ahí en adelante se cometieron los siguientes hechos. Uno de estos lugares era el Colegio Salesiano de San Roque. Los liberales llegaron a este colegio, que en ese momento estaba dando clases de manera ordinaria, interrumpieron la clase, sacaron a los estudiantes y empezaron a destruir el colegio, sus instalaciones, las sillas, los archivos. El Colegio Salesiano fue un punto en el que se enfocaron los liberales, puesto que tenía una gran influencia por su naturaleza católica. Enfrente del colegio estaba la iglesia de San Roque, en la que los estudiantes salían de clase, o sea, eran llevados por parte de los profesores a escuchar las misas, en las que cotidianamente eran discursos en contra de las ideas liberales. Es decir, que en la conciencia de estos militantes sabían que, en esta represalia, en esta venganza que significó el Bogotazo, estos centros de educación con gran influencia católica, conservadora, fueron pues los puntos en los que se enfocaron en esta venganza. Fue igual en la iglesia de San Nicolás, donde de igual modo se transmitían mensajes de intolerancia política hacia los liberales. Simultáneamente fue atacada la sede del periódico La Prensa. El periódico El Heraldo no sufrió ningún ataque por parte de los militantes liberales, puesto que este periódico tenía cierta influencia ideológica hacia el liberalismo, pero La Prensa llevaba una trayectoria imparcial en esta lucha ideológica, en este bipartidismo. Sin embargo, 2-3 años previos al Bogotazo, el periódico La Prensa empezó a ser un medio conservador, un medio que también atacaba al liberalismo abiertamente. Fue por esto que de igual modo fue atacado por parte de los liberales, al igual que el Colegio Salesiano y la iglesia San Nicolás. Por último, el saqueo a los comerciantes fue otro fenómeno que experimentó Barranquilla tras el 9 de abril de 1948. Los comerciantes liberales, para evitar los saqueos, ponían fotos de Gaitán fuera del local, ponían banderas rojas, banderas liberales.
En cambio, los comerciantes conservadores sufrían mayoritariamente los saqueos. Fue el caso, por ejemplo, de la industria barranquillera, se llamaba así, que era una zapatería de Félix Montaño, quien era abiertamente un militante conservador con mucha influencia. Fue así que su negocio, su comercio fue totalmente destruido, al igual que el de muchos comerciantes conservadores. Lo destacable de todo esto es también, como lo expresa el investigador Guerra, sobre de qué manera los liberales barranquilleros ya tenían en su conciencia los símbolos de opresión a su militancia política. Inclusive las responsabilidades y las consecuencias que estos tenían, puesto que el ataque a la iglesia San Nicolás y el colegio salesiano responde también a la conciencia que había del impacto de los mensajes sacerdotales en contra del liberalismo, que llevaron no solo a la muerte de Gaitán, sino de cientos de liberales. En misas, algunos sacerdotes manifestaban que matar liberales no era pecado. De esta manera, tras la muerte de Gaitán y lo que se consideró el Bogotazo y los movimientos similares que hubo en otras ciudades, como en este caso Barranquilla, pues los liberales supieron establecer los puntos en los que iban a materializar esa venganza, ese ataque hacia los símbolos de opresión de su ideología.